Estoy todavía un poco retórico. No, no, no. Lo escuchamos a usted por YouTube Sí. con mucha atención, pusimos mucha atención a sus palabras y el tema muy oportuno, la forma de gobierno eclesiástico en la Iglesia Presbiteriana. Y entonces, después habló Román, después hablé yo sobre las 5 reformas y en la tarde, en la otra parte de la iglesia, también hicimos aproximadamente lo mismo. Así que fue un gusto haber estado allí cuando pasaban el video suyo. Estupendo, para mí. Y de paso, yo les informé que si Dios quiere, hacia el 20 o 21 de junio, o sea, el mes que viene, yo voy a estar en Quito, ¿okay? Atendiendo a su gentil invitación y la de Pablo Zambrano. ¿Okay? Entre 20 y 21 más o menos de junio, o sea, el mes que viene, yo voy a estar en Quito más o menos para hacer algo parecido a lo que hicimos aquí en Querétaro. ¿Okay? O sea, algunas conferencias, algunas charlas, algunos desayunos, dando a conocer el liberalismo clásico, la relación del liberalismo clásico con el cristianismo, sobre todo el cristianismo reformado, y la relación entre política y religión, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, por eso es un gusto que esté usted en la reunión hoy, ¿ok? Porque entonces vamos a aprovechar para ir avanzando esas informaciones, ¿ok? Y como le decía, hicimos un buen equipo con el doctor Adolfo García de la Sierra, ¿okay? Incluso coordinamos nuestras intervenciones en el foro. Sí había 700 personas, tal vez más, ¿ok? Y fue un evento muy importante, hubo prensa, hubo autoridades eclesiásticas de varias denominaciones e iglesias, y hubo también autoridades civiles que estuvieron presentes e intervinieron y participaron. Claro, brevemente porque éramos muchas personas ahí en la mesa de expositores, ¿ok? Y el doctor Adolfo García de la Sierra, yo aproveché para catequizarle sobre 5 reformas, ¿ok? Y para enviarle lo que llamamos un poco en chiste, aunque con respeto, el catecismo corto. Es decir, el folleto que se llama Capitalismo para Todos, que estamos imprimiendo en Venezuela, y que el que me lo pida, el que lo quiera en PDF, me lo pide por Facebook, en mensaje directo, el inbox, me lo pide y me manda su correo electrónico, su dirección de correo electrónico, y yo se lo puedo enviar con mucho gusto. Entonces, perdón, le había interrumpido a Eric, que estaba haciendo el informe sobre el evento del sábado pasado. Perdón la interrupción, Eric. No, está bien. Y tengo mucho gusto de verle casi como personalmente, ¿no? Casi nos tomamos la mano. Estoy muy contento de conocerle personalmente. Adelante, mi hermano. Igualmente, muchas gracias. Bueno, eso fue el día sábado. El día domingo también ya dijo el profe que estuvo en la iglesia. Y el día lunes iniciamos las capacitaciones, las conferencias de liberalismo clásico. Le titulamos Economía y Política hacia la libertad y la prosperidad. Fue en la casa de la legislatura de Querétaro. Ahí tuvimos alrededor de 40 personas las que pudieron escuchar y estar estos 3 días. Y fueron personas que no nos conocíamos, ¿no? Estábamos en redes sociales interactuando, pero finalmente ahí llegaron personas de Puebla, también cristianos, vinieron de Tabasco, Román, Magdiel, y también de Oaxaca, David Taylor estuvo por allí.
Estuvieron, Pilar Alonso de Michoacán no pudo asistir, pero envió a su familia, a su hermano, ellos de Michoacán, pero parece que están radicando aquí. Y fue bastante bueno, fue el primer evento. Por ahí ya vamos a estar subiendo a través del canal 5 Reformas Liberales los audios que grabamos los 3 días. Fueron 2 sesiones por día y bastante bueno, bastante bueno. Ahora sí que de ahí podemos hacer equipo y empezar a trabajar también ya con estas ciudades que estuvieron representadas. Eso fue lo que vivimos. Estupendo, me impresiona lo que estoy oyendo, me impresiona, sinceramente. Y a mí lo que, porque yo le estoy siguiendo, estimado profesor, le estoy siguiendo sus trabajos, sus estudios. Ahorita ¿Puedo hablar? ¿Está ahí, doctor? Sí, doctor, sí, ¿está ahí? aquí estoy. Entonces, una de las cuestiones, como teólogo, como expositor bíblico, pues estoy observando que en muchos puntos de la presentación, el ideario que usted expone bajo 5 reformas, hay al menos esos 3 elementos que ya lo he colgado en mi muro, ¿no? Esos 3 principios encajan perfectamente con mi pensar, a la luz de la palabra del Señor, con mi pensar en cuanto al Estado, ¿no? Las limitaciones. Pero yo quiero ahondar más, profesor, quiero alcanzar a definiciones acerca de Estado. Definición de Estado, a diferencia de la definición que hace, por ejemplo, el leninismo, ¿no? ¿Se acuerda usted de su trabajo de Lenin, ¿no? Sobre el Estado, ¿no? Y la revolución. El Estado y la revolución. Sí, exacto, ¿no? Entonces yo quiero alcanzar a esto, a matizar más, y en eso voy a esperar sus directrices como ideólogo y como politólogo, ¿no? No, bueno, pero es que... Sobre todo material de información, bueno, actualizado. Envíeme nuevamente su correo, su dirección email por el inbox de Facebook y yo le voy a enviar por qué le llamamos el catecismo corto a Capitalismo para Todos. Porque usamos el método de preguntas y respuestas. El socrático. Así es. 60 respuestas a 60 preguntas que nos hacen. Ese es el subtítulo. El título se llama Capitalismo para Todos, Liberalismo Clásico, 60 respuestas a 60 preguntas que nos hacen. No está la definición de Estado ahí, pero nosotros usamos la definición de Estado vulgar y corriente en las ciencias sociales. Estado es gobierno más población, más territorio, más orden jurídico. Esos 4 son los elementos del Estado y ese es el concepto y definición corriente en ciencias sociales, por supuesto no leninista, ¿no? Estado es, en el concepto leninista, la superestructura de la estructura económica y todo eso, no. Y sobre todo del partido. Exacto. Para las ciencias sociales usamos el concepto corriente. Estado es la suma, digamos así, de los componentes población, territorio, orden legal y gobierno. ¿Okay? Bueno, eso es Estado. Esa mesa de 4 patas, gobierno, población, territorio y orden legal, orden jurídico, es lo que comúnmente se tiene por Estado. Entonces, esa se lo adelanto ya porque esa no está entre las 60 preguntas. Esas 60 preguntas y respuestas son 60 preguntas y respuestas. La hemos preparado, no es una autoría mía solamente, ¿okay? La hemos preparado con otras personas que han contribuido en la redacción y que van a estar contribuido de alguna u otra forma. Porque en estas reuniones de los miércoles se han dicho cosas que han quedado grabadas y apuntadas
como muy importantes y las hemos recogido, muchas de ellas en este folleto que se llama Capitalismo para Todos, y son cosas que hemos dicho varias personas aquí, no yo solamente, sino varias de las personas que intervenimos aquí han dicho cosas importantes que han quedado grabadas y anotadas y apuntadas desde hace tiempo, porque con estas reuniones de los miércoles venimos desde hace tiempo, y entonces se ha utilizado mucho de ese material para elaborar este folleto, Capitalismo para Todos, 60 preguntas y respuestas, que es como una lectura previa a la página amarilla, a los documentos de la página amarilla. Y queremos, en Venezuela, estamos imprimiendo ya Capitalismo para Todos. Está saliendo más o menos en unas 150 páginas. Y estamos imprimiendo suficientes copias como para distribuir a Ecuador, a México, a Argentina, donde lo pidan, ¿ok? Tenemos suficientes copias que estamos imprimiendo en Venezuela. Gracias a Dios tenemos ahí un líder excelente que se llama Alejandro Terán Martínez. Él es un hermano cristiano, pero en su equipo trabaja gente que no es cristiana, y muy al lado de él, muy cerca de él, lo apoya mucho, y estamos así avanzando a pasos agigantados en Venezuela, que es donde más creo yo que nos necesitan a los 5R. Se hizo una reunión en Puerto Ordaz. De hecho, el Manifiesto y Acuerdo de Guayana es un anexo, figura como anexo en Capitalismo para Todos, porque pensamos que mucho de ese documento puede servir para otros países y no solo para Venezuela. Entonces, todo eso está preparando Alejandro un prólogo y lo vamos a tener listo y lo vamos a imprimir en suficiente cantidad como para que encarguen 20 copias, 30 copias, 40 copias desde México, desde Ecuador, desde otras ciudades de Venezuela, desde Quiero 100 copias. Guatemala, desde Guatemala, ok, también. Y otra cosa, ya te anoté, Joel, te tomo la palabra. No, sí, ya estoy también anotando. Ok, y quiero, me acaban de dar una excelente noticia de Perú, y es que están imprimiendo también Alicita quiere mudarse. Alicita quiere mudarse es una especie de enseñanza de liberalismo para niños y jóvenes, adolescentes y preadolescentes. Ese sí lo escribí yo solito. Alicita quiere mudarse, por Alberto Mansueti, ese sí no. Tiene 17 años de escrito y recién ahora se va a publicar, porque Alicita no encontraba dibujante ni editor, pero ya encontró editor, que es Reinaldo Delgado, en Lima, Perú, y Ediciones Verbo, y va a salir impreso con unos dibujos que un dibujante amigo de Reinaldo ya está preparando. Entonces, Alicita quiere mudarse, y el que quiera ver el texto está en mi página personal, mi página albertomansueti.com, ahí está el texto, Alicita quiere mudarse. Es una metáfora del socialismo, es una niña de 13 años que se llama Alicita, vive con sus padres, su familia, y vive en un conjunto residencial, y de repente llega el socialismo al conjunto residencial. Y entonces todo se colectiviza en el conjunto residencial, ¿ok? Y se forman una serie de líos y embrollos y conflictos, sobre todo muchos conflictos que antes no había y tal. Y entonces Alicita quiere mudarse, ese es el título. Es también una metáfora de la diáspora, de la emigración, de gente que provoca el socialismo, de la inmigración desde Cuba, desde Venezuela, gente que se quiere ir porque el socialismo, cuando viene en sobredosis, se pone insoportable y entonces la gente tiene que ir a vivir a otra parte. Y eso es lo que quiere hacer Alicita. Alicita quiere mudarse. Entonces, bueno, por fin
Editorial Verbo va a publicar mi librito. Alicita quiere mudarse y estamos en eso. También vamos a ver de hacer muchas copias para los que quieran encargar copias, para los que deseen difundir las ideas del liberalismo clásico entre los jóvenes muy jóvenes. O sea, para los que hacen homeschooling, por ejemplo, aquí Jazmín y Eric, que están aquí al lado mío, con Elías y Nehemías, que son sus niñitos, hacen homeschooling. Jorge Chapa también hace homeschooling. ¿Okay? Yo tengo una pregunta, maestro. Ajá. Adelante. Joel. Ajá. Digamos, ya estoy revisando ahorita los panfletos, hasta ahora pude revisarlos bien. No había tenido la oportunidad de revisarlos, solamente los solicité por correo electrónico. Digamos, yo estoy en varios grupos de Facebook, de WhatsApp, donde tengo a muchos jóvenes, digamos, que son contactos míos, todo México. Entonces, ¿cuál es la forma en las que yo podría compartirles a ellos estos panfletos? ¿Se los puedo llegar a hacer llegar por vía electrónica? ¿O simplemente, o forzosamente se los tengo que entregar personal? No es necesario. Te digo lo Sí, hay siguiente. que prevenirlo de la censura. O sea, por ejemplo, en algunos grupos hay gente muy radical de izquierda, o sea, están acostumbrados a tener un solo pensamiento. ¿Qué podría hacer en el caso de que alguien me reportara? No, un momentito. Gracias por la pregunta, Joel, porque das oportunidad de que se aclaren los puntos. El material está disponible, pero no es para cualquiera, Joel. No es para compartir con unos superchairos ahí que no, por Dios, por favor. No es para cualquiera, ¿ok? Ajá. Sí. El catecismo corto, o sea, el de las 60 preguntas, capitalismo para todo. Yo te envié a vos, como a las otras personas, 4 archivos PDF, ¿ok? Que tú puedes reenviar, ese correo tú lo puedes reenviar, pero no se lo reenvíes a superchayos izquierdistas radicales, no, por favor, envíale a gente de confianza, ¿ok? ¿Cómo? No se escucha bien. Dice que el ancho de banda de la red de Eric Miguel García es muy bajo. Okay. Así dice acá. Iba a preguntar que, profesor. ¿Los demás sí escuchan bien? Los demás No se escucha. Publicitar el partido. ¿Los demás se escuchan? Sí, profesor. ¿Se escucha bien? Ya se escucha mejor. Ok. Mira, Joel, sí escucho muy bien. Solo sugiero que quizás apaguemos nuestras cámaras de video, quienes tenemos baja velocidad de internet, para que circule mejor el sonido y la imagen del profesor. Ok, apaga, Joel Zamora, apaga tu video apaga. Espérame, no encuentro aquí cómo. Ya, ahí está. Ya, ¿verdad? Okay, perfecto. Entonces, profesor. Ajá. Disculpe. Sí. ¿Aló? Sí, dime. Profesor, usted sabe que yo soy de Venezuela y aquí los grupos son extremadamente radicales, los de izquierda. ¿Cómo haríamos para difundir el partido cuando los grupos de izquierda son tan radicales? Ok, vamos por parte. Primero, Joel, ¿me estás escuchando bien? Sí lo escuchamos, maestro. Sí, okay. ya lo escucho. Joel, no es para cualquiera el capitalismo para todos, los cuatro archivos PDF que te envié. No es para cualquiera. Este mensaje no es para cualquiera. Óigame bien, nuestro mensaje es para la gente corriente, no es para los superchairos, superizquierdistas, superradicales, comunistas, stalinistas, leninistas. No, nuestro mensaje es para gente corriente, de la mayoría silenciosa. Esa gente nosotros podemos captar,
Los chairos no, los super chairos no, los super rojos no, los rojos. Ya no se convierten. ¿Me oyen o no? ¿Aló? Yo sí le escucho, profesor, pero un poco entrecortado. Ok. ¿Y si quitas su video? Hay muchas interferencias ¿Ya no te pegó? y Sí, distorsionado todo. a ver. ¿Ya y ahora? Eduardo Rojas, por favor, creo que tú tienes interferencia ahí. Apaga tu micrófono, por favor. Profesor, se te escucha un poco entrecortado. Bueno, pero Eduardo Rojas, apaga tu micrófono y tu video, porque así no se puede. Ok. Bien, a ver, a lo mejor ahí está mejor. Nuestro mensaje no es para los rojazos, es para la gente, es para la gente común y corriente, de la mayoría silenciosa, no es para los rojazos. Hombre, habla. ¿Quién es el que está con el micrófono? Ya salga de aquí. Que voy a ocupar Jorge Silva, ¿sí? Bueno, voy a pegar las dos, pues voy a pegar esto. Ya. Ok. Bueno, ahora sí silenciamos los micrófonos, a ver si podemos. Nuestro mensaje no es para los rojazos. Los rojazos no lo van a aceptar. Nunca. Nosotros tenemos que dirigir nuestro mensaje a la gente común y corriente y si es posible de los sectores populares. Si es posible de los sectores populares donde la contaminación marxista originada en las universidades no ha llegado, no ha calado tan profundamente. Voy a poner un ejemplo. Hoy en la capacitación descubrimos que un obrero de mantenimiento de la legislatura, que era el lugar donde estábamos celebrando, haciendo las capacitaciones, había estado escuchando y se interesó muchísimo y vino y nos preguntó y estaba muy interesado. Y era un obrero de mantenimiento del lugar donde estábamos sesionando. Entonces, es lo que venimos insistiendo los 5R desde hace muchos años. Nuestro mensaje no es para los rojazos, a los rojazos no los vamos a convencer. Mucho cuidado, Joel Zamora, con enviar, por favor, el material que te envié a cualquier super chairo, cualquier chairazo rojazo o socialdemócrata, de los amigos tuyos socialdemócratas. No. Lo que yo envié son 4 archivos PDF que hay que enviarlo a gente normal, no a super rojazos. No sé si eso queda claro. ¿Alguna pregunta al respecto? A ver. Escuchamos preguntas, comentarios, observaciones, como siempre es nuestra costumbre en esta reunión. Profesor Mansuetti, Jorge de Guatemala, yo Sí. tengo una observación, porque nosotros hemos tenido acá esa discusión, ¿no? Yo se la he comentado sobre el tema de la clase popular, que usted le llama, ¿no? Porque el problema es que ese tipo de gente no tiene el hábito de la lectura, ¿no? Yo se lo he comentado varias veces y más bien yo tiendo a pensar que es a los trabajadores de clase media y a la clase media en general que tiene algún, tal vez no el hábito, pero sí sabe leer y escribir y sí puede leer pues algo de lo que nosotros producimos, ¿no? Porque el problema es que con la clase popular, la clase baja, digamos, no tiene ni siquiera acceso, digamos, a estos medios, ni tampoco el tiempo, ni tampoco hacen el esfuerzo siquiera de leer, ¿no? Este tipo de información nuestra. Entonces yo, más que clase popular, creería que somos trabajadores de clase media, los oprimidos o reprimidos más bien por las superintendencias de impuestos, los empresarios pequeños, los empresarios medianos, incluso empresarios grandes que no son mercantilistas,
Creo yo que es más bien esa la clase y no tanto la clase popular en ese entendido, ¿no? Pero es mi observación, profe. ¿Puedo opinar, profesor? Adelante, Armando. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el compañero Jorge David. Eso es un problema que tenemos aquí incluso en la promoción del testimonio cristiano, ¿no? Que la clase normal, popular, le cuesta mucho leer. Y entonces hemos optado, o sea, recogiendo la realidad que ha expresado Jorge, hemos entendido que también hay un sistema de promoción que no es necesario exagerar con mucha letra. O sea, folletos cortos y si puede ser con mucho asunto gráfico. Y entonces esto como un sistema pedagógico ayuda a la clase popular a ser informado y contrarrestar todo el efecto de tantos años de dialéctica y de proselitismo socialista y comunista y agnóstico. Esa es mi opinión, ¿no? Cuidado. Aquí intervienen más los psicólogos sociales, etcétera, etcétera, el enfoque que se puede llevar para cómo alcanzar al pueblo. Pero el pueblo necesita también ser ya influido y enseñado a leer. Y es una tarea muy difícil. Y pues, he visto que esto, ¿no? Que al pueblo le entra mucho la grafía, la imagen, pero acompañado con algo de escrito. Opino, profesor. ¿Puedo participar? Sí, adelante, Joel. Maestro, yo el día de hoy precisamente, acabo de terminar un manual de marketing político. Entonces me gustaría compartirlo con usted para que usted lo revise y se pueda enviar a los demás compañeros. Es un curso de 4 unidades. ¿Qué le parece si podemos empezar a trabajar con ello? ¿4 unidades de qué? ¿De video? ¿De audio? No, de presentaciones en PowerPoint. Bueno, ¿tú tienes mi correo electrónico? Sí. Bueno, envíamelo. Sí. Envíamelo a mi correo electrónico, por favor. Envíamelo a mi... Bueno. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora... ¿Permiso para hablar? Sí, cómo no. Adelante, Luis Ambrosio. Buenas noches a todos. Profesor, mire, nosotros aquí en Venezuela, Marisol Villalobos y mi persona, estuvimos revisando las 60 preguntas del material, ¿no? Y nos dimos cuenta de que habían redacciones bastante confusas. Entonces nos tomamos la libertad de editarlo y hacer algunas correcciones para que se entendiese mejor. No sé si hay alguna forma de que usted viera el material corregido para ver si cuenta con su aprobación y difundimos esas versiones mejoradas. Bueno, envíamelo a mi correo electrónico a ver cuáles son esas mejoras. Muy bien. ¿Está bien? Ok. Sí, perfecto. Ok, gracias. ¿Quién más quiere participar? Profesor, ¿me daría permiso para opinar? Sí, adelante. Profesor, yo quería preguntarle ya se instauró el partido político en el Perú y en muchos otros países, como estoy viendo en México, pero ¿cuándo se instaurará en Venezuela el partido? Bueno, vamos, ya va, Levi, ese es otro tema. Esperemos a terminar con este tema sobre el partido en Venezuela. Vamos a terminar con este otro tema. Mira. Ok, profesor. A ver si me oyen bien. Nos hemos llevado muchas sorpresas con la clase popular. Por ejemplo, hoy, sin ir más lejos, ¿qué íbamos a pensar nosotros que había un trabajador, un obrero de mantenimiento del edificio que después nos pidió nuestro teléfono, le pidió el teléfono a Eric, anotó el nombre de Eric? O sea, creo que nosotros los de la clase media tenemos mucho prejuicio en relación con la clase popular, ¿ok? Hoy tuvimos una experiencia bárbara con Eric aquí. Salimos y el señor, el obrero, nos acompañó hasta abajo, nos preguntó sobre el tema de dictadura, tiranía. ¿Y saben lo que hizo ese señor? Obrero de mantenimiento. Cuando empezamos con Eric a explicarle la diferencia entre dictadura y tiranía, ¿a qué no saben lo que hizo? Ese señor sacó de su bolsillo
un bolígrafo y unos papeles y empezó a anotar. Entonces, y después de anotar la diferencia entre dictadura y tiranía, nos preguntó la diferencia entre derecha e izquierda. Y cuando empezamos a explicar la diferencia entre derecha e izquierda, siguió anotando. Entonces, ese obrero no es ningún ignorante. No es ninguno que hay que llevarle imágenes y no se le puede llevar texto y esto y lo otro. No. Lo que pasa es que no son todos como él. ¿Eh? Hay algunos que sí, otros que no. Algunos que se interesan, otros que no se interesan. Después nos empezó a preguntar sobre la situación en Venezuela, que cómo era, si era verdad que no había papel higiénico y tal, porque él había leído en la prensa o escuchado en la televisión que no había papel higiénico y que había que anotarse en una lista del partido gobernante para ir a comprar pollo. Y nos empezó a preguntar sobre temas de toda clase, desde la situación de Venezuela hasta temas, digamos, más teóricos como diferencia entre dictadura y tiranía o diferencia entre izquierda y derecha. Y era un obrero de mantenimiento, con la mano bien callosa y con las herramientas en el cinto, así como usan los obreros, ese cinto para llevar herramientas. Era un obrero de mantenimiento. A mí me parece que nosotros los de clase media tenemos mucho prejuicio en relación con la clase popular. Y lo que es de una seguridad total es que en la clase popular esa contaminación, esa propaganda marxista ha calado mucho menos. Porque es en la clase media donde nosotros encontramos la que Jorge dice que tiene hábitos de lectura. Sí, pero parece como que no los ejercita mucho o que lee pura basura de izquierda. Porque a lo que se ve la clase media, en la clase media encontramos esos superrojazos, eso que yo le explicaba a Joel que el mensaje no es para ellos, ¿no? Entonces, yo sugeriría pensar tomar en consideración, preguntarnos, cuestionarnos un poquito, a ver si nosotros no estamos teniendo prejuicios en relación a la clase popular. Claro, lo que sucede es que nosotros somos de clase media, todos o casi todos, estamos en la clase media, algunos de primera generación, otros de segunda, tercera, no importa. Somos de clase media. Quizá venimos de alguna procedencia de hogares de escasos recursos o de bajos recursos, ¿ok? Pero estamos en la clase media. Y algunos bueno, entonces ahí encontramos nosotros resistencia al mensaje de capitalismo para todo. Porque a este señor obrero, me acuerdo del apellido, se llama de Santiago, es su apellido, nos dejó su nombre y todo para que le escribamos y nos dejó su correo electrónico. O sea, no tengamos tanto prejuicio contra la gente de overol azul, ¿ok? La gente que lleva herramientas en el cinto y que son obreros, y a lo mejor obreros de menor calificación, obreros hasta de limpieza, y no solo mantenimiento, ¿ok? Entonces, nos empezó a preguntar también sobre... porque había escuchado que nosotros dijimos que había 3 clases de capitalismo. Capitalismo liberal, capitalismo mercantilista y capitalismo para todo. Y capitalismo de Estado. Y habíamos definido el capitalismo, ¿ok? Y habíamos definido capital como un bien económico capaz de producir otros bienes económicos. Y bueno, y nos hizo pregunta. Se ve que estuvo ahí escuchando. Claro, no todo el tiempo, porque tenía que trabajar, pero se ve que el tipo iba, trabajaba, venía, estuvo un ratito, y como estuvimos 3 días, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el tipo tuvo suficiente oportunidades para escuchar. Entonces, a mí me parece que estamos subestimando la capacidad de lectura de la clase popular y sobreestimando la capacidad de lectura y los hábitos de lectura de la clase media. Creo que ahí tenemos un prejuicio de clase, voy a usar un lenguaje marxista, ¿ok? Tenemos un prejuicio de clase. No quiero decir que tenemos un prejuicio burgués, porque ahí sí sería una cosa horrorosa, ¿ok? Pero sí tenemos prejuicio ahí en ese sentido.
¿Ok? Profesor, si me permite. Adelante. Sí, yo lo digo por experiencia, profe. Yo he salido al interior, he salido a la provincia y la gente difícilmente lee nuestros documentos, profe. O sea, simplemente no, digamos, es una cosa, no sé si sea pereza, no sé. Nuestros documentos son muy extensos quizás, o habría que hacer un análisis al interno de si eventualmente podemos mejorar, digamos, la transmisión de nuestras ideas. Ese tema que propone por ahí, no sé quién es, no sé si fue Joel, no sé quién fue quien habló del mercadeo político, ¿no? Eventualmente quizás nos dé algunos tips de una vez, porque sería muy interesante, pero yo personalmente lo digo por experiencia y me he sentado con clase popular en la provincia, profe, y le cuesta mucho a la gente. Entonces, ahora bien, mi caso particular en Guatemala es que no me he concentrado tanto en llegarle a tal o cual tipo de audiencia, sino realmente he ido buscando los espacios y donde se van abriendo las oportunidades, ahí he llegado con lo que tengo. Me explico, o sea, me he sentado con círculos empresariales de altísimo nivel, me he sentado con círculos intelectuales también de altísimo nivel, pero también me he ido a sentar a las comunidades del oriente del país y del centro del país con lo que tengo, pues, y así es como he ido logrando, pues, crear, pues, ya alrededor de 2, 3 grupos que están trabajando de manera independiente. Entonces, realmente no es tanto que yo, al menos aquí para 5R Guatemala, no es que nos concentremos en tal o cual audiencia, que quizás sea lo mejor en cuanto uno tenga los recursos disponibles. Pero cuando uno no tiene los recursos disponibles, es básicamente donde se abren las puertas, ¿verdad? O sea, Jorge, necesitamos una charla aquí en Chimaltenango. Bueno, allá voy, pues, ¿verdad? Y voy con mis materiales tal cual como los tengo, ¿verdad? Y me tengo que sentar con cualquier tipo de audiencia y así lo he hecho, pero bueno, mi punto en particular es que sí ha sido la experiencia concreta en el campo, ¿verdad? Sí, vamos a... aquí va a intervenir Jazmín, que tiene algo que aportar. Un segundo, Ciro Cárdenas, espérate un momentito. Jazmín tiene algo que decirnos. Adelante, Jazmín. Buenas noches. Miren, como lo que dijo el profesor de esta persona, yo a él lo vi en su trabajo, cómo iba y venía, y quiso sentarse en un momento, pero pues se dio cuenta que había otro, su jefe, me imagino, y tuvo que salirse, pero sí estuvo atento. La parte aquí es que sí es cierto, a veces tenemos prejuicios. Yo trato con mucha gente, pues no sé si es clase media, no lo creo que sea así, pero... porque pues ganan más que uno, pero pues venden pollo, son la gente que vende pollo, tortillas. Yo tengo ese contacto con ese tipo de gente por el trabajo que llevo, pero es personas que, cierto, no pueden acceder a la red porque no saben, pero son personas que leen el periódico y si uno les entrega ese tipo de hojas, información, les gusta leerlo. Y bueno, yo me he topado con ese tipo de personas más que nada, y a lo que voy es que en el nivel de clase baja, o no sé cómo llamarle, no me gusta ponerle, no sé, calificativos así a las personas por su clase, porque también en esa clase baja hay gente que no le gusta leer, como en la clase alta, disque intelectual, ¿no? Lo vimos hoy, fueron jovencitos de una universidad que ni pusieron atención, no tomaban apuntes y ni les interesa leer, y son gente que están metidas en las tablets, en todo muy fácil, ¿no? Entonces, aquí también se trata de ver las personas que les interesa, empezando a hablar, no importa qué clase sean. Sé que hay a veces que hay gente que no sabe leer, pero a lo mejor ahí sí podríamos enfocarnos en resumirles el tema. Una vez por ahí Rodrigo compartió con una manita explicarles las 5 reformas, y sí lo entienden. Yo sí he encontrado ese tipo de personas, algunas que definitivamente dicen, a mí no me hables de capitalismo, porque tienen lo mismo de chairos o mamertos que le dicen en otros países. Entonces yo creo que también tenemos que enfocarnos a ese mercado, por llamarlo así. Así es. Ella se refiere a unos estudiantes que llevó una profesora hoy, el tercer día, y esos estudiantes eran de la mejor universidad de Querétaro, estudiantes todos de clase
bien acomodada, ¿ok? De media para arriba, una universidad paga, católica supuestamente, ¿ah? Muy cara, hijos de papá y mamá, las llevó la profesora, Karina, profesora de economía, y no pusieron ni 5 de atención, estaban todo el tiempo con los móviles, todo el tiempo mirando el reloj y preguntándole a la profesora cuándo se tenían que ir. Ese tipo de gente tiene hábitos de lectura, pregunto yo. ¿Tiene? No. Es gente que no le va a prestar atención. Mientras que un obrero de mantenimiento estaba ahí prestando atención cada tanto que podía, y después vino, hizo preguntas y anotó las respuestas con un bolígrafo en un papel. A eso me refiero yo, que tenemos un prejuicio bárbaro nosotros los de la clase media, creemos que los de la clase popular son estúpidos, son iletrados, son analfabetos, pero resulta que hoy encontramos en ese señor obrero de mantenimiento unas ganas de aprender y una atención que no prestaron estos niñitos, señoritos, jovencitos de clase bien acomodada, de una universidad católica paga, no prestaron ni 5 de atención. Entonces, yo lo que digo es que como dice Jorge, yo apoyo eso de Jorge, es de donde se abren las oportunidades que nosotros vamos a entrar. Como dice Jazmín aquí, sin preguntarles si son de clase alta o baja, sin preguntarles si tienen o no tienen hábitos de lectura, y sin preguntarles si pasaron por la universidad o si venden pollos, o si venden tortillas, como aquí. Simplemente donde se abra una chance, donde se abra una oportunidad, ahí entramos. O sea, sin prejuicios, ni a favor ni en contra. Ahora bien, en cuanto al material, si se puede mejorar, si se puede resumir, si se puede decir en palabras más sencillas. Bueno, eso hace 25 años que lo venimos estudiando, de que hicimos el primer Fundación Libertad en Venezuela, ese tema. Mire, todo se puede mejorar. Aquí Ambrosio dice que con Marisol Villalobos armaron algo que es mejor, mejoraron la redacción de Capitalismo para Todos. Bueno, envíemela, vamos a verla porque ahí intervinimos varias personas, estuvimos armando equipo ahí con Alejandro Terán, con América Gómez y con otros de Venezuela y de fuera de Venezuela, y el mismo Jorge Chiapas también interviniendo, y vamos a ver si de veras tenemos una mejor redacción, más clara, más explicativa, lo que sea, ¿ok? Más convincente, no sé. Envíemela, por favor, Ambrosio, envíamela, vamos a verla. Y si se mejoró, fantástico. Jorge Chiapas está también haciendo un trabajo de mejoramiento de redacción y demás con el Manifiesto Liberal, que está en la página amarilla, que fue uno de los documentos que primero produjimos cuando estábamos levantando Perú Nuevo allá en Lima, ¿ok? Bueno, ese es un documento del año 2011 por ahí, y entonces, bueno, se puede mejorar, por supuesto, todo se puede mejorar, ¿ok? Así que el que quiera mejorar documentos, ahí está abierto la posibilidad. Ambrosio dice que han hecho mejoras con Marisol Villalobos. Bueno, vamos a verlo, ¿ok? Vamos a verlo. Y en cuanto a cursos de marketing político, ok, fantástico, vamos a verlo también. Envíamelo, Joel, por favor. Envíamelo, vamos a verlo. Yo consulto siempre, cuando tengo que revisar las cosas también consulto con gente, consulto con los del equipo del Foro Liberal de América Latina, que somos los de presidencia y vicepresidencia que están en grupo WhatsApp, y también con Estado Mayor, que también está en grupo WhatsApp, y con todos los grupos WhatsApp y Facebook también, por supuesto. Bueno, ahí se puede consultar y tal. Todo se puede mejorar, excepto la Biblia. ¿Ok? Si no es la Biblia, seguramente se puede mejorar. Bueno, es cuestión de ensayar y ver. Ok, más sobre este tema antes de pasar a la pregunta de Levi, de Mérida, sobre cuándo hacemos el partido en Venezuela. Adelante. Si me permite, profe. ¿Sí se Sí, oye bien? adelante, Ciro. ¿Se oye perfecto?
Sí, adelante. Excelente, ¿no? Quería contar más o menos mi anécdota, que estoy validando lo que usted dice con respecto a los prejuicios. El tema de la instrucción que tenga la persona a la cual se le va a hablar, pues del liberalismo, creo que no debería ser relevante. Les cuento ahora mi anécdota muy personal y tiene que ver con el lado opuesto. Trabajo en el Banco Central de Venezuela. Mi supervisor, el administrador del departamento, puede ser es una persona que recibió estudios universitarios aquí en la Universidad Central de Venezuela. Me consta que ha hecho estudios de posgrado, tiene incluso formaciones en el IESA, que es una institución muy prestigiosa aquí de Venezuela. Y al momento en que yo le facilité, le di la información, claro, hay que aclarar para los que no son de Venezuela que tenemos un marxismo de más de 50 años con la socialdemocracia. Y en el momento que le dije a mi supervisor que, bueno, que lo que tenemos que empezar a desenmascarar el socialismo, que la oposición nuestra es socialista, y esta persona pues me vio como que Isidro está loco. Le dije, no, le expliqué, no, jefe, mire, le puedo dar con argumentos, es decir, esto es, incluso le di los conceptos que aparecen textualmente en la página de internet, por lo menos del caso del Partido Acción Democrática, que abiertamente se llaman socialdemócratas, y en la parte donde identifican la ideología del partido político hablan literalmente de que por medio del partido vamos a utilizar el Estado como promotor de la economía y todo este cuento, y le estoy diciendo, léalo. Y me dice, no, Ciro, no lo veas desde ese punto de vista. Lo que pasa es que en la política hay tonos grises, no todo es blanco y negro. Y le digo, no, jefe. Le dije claramente que o eres de izquierda o eres de derecha. Entonces, por eso digo que el tema de ofrecer el liberalismo no tiene que ver, o sea, es importante, pero el prejuicio creo que no deberíamos darle tanta importancia, más que transmitir la idea de los conocimientos del ideal liberal. Es lo que quería yo aportar. Bueno, Ciro, a mí no me sorprende que un economista graduado con posgrados en el exterior y en estudios en el IESA no quiera entender la diferencia entre izquierda y derecha, y un obrero de mantenimiento de aquí de la legislatura de Querétaro sí entendió perfectamente la diferencia entre izquierda y derecha. Eso a mí no me sorprende, y eso es lo que yo quiero enfatizar. A la clase popular es que tendríamos que dirigirnos. Lo que pasa es que es más difícil, que no tenemos los recursos, que no es fácil llegar a esa clase porque no es la nuestra, no es la más cercana, no es la de nuestro medio. Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo de estudio son todos de la clase media, que es de la nuestra. Y es la que más problemas tiene el mensaje del liberalismo para calar, para llegar. Ok, ¿quién más, por favor, sobre este tema? Hola, profesor. Hola. Fermín, adelante. ¿Cómo le va? Sí, yo he coincido bastante con lo que usted dice, porque siempre he visto que hay veces que las personas educadas son menos receptivas que la persona que no estudian tanto. Depende, no digo que sea así siempre. Pero hay veces que he visto que hay personas que no tienen mucha instrucción y son muy receptivas e inteligentes. Y, por ejemplo, hoy justamente tengo una anécdota con una paciente mía. Yo trabajo con adictos a drogas y en una fundación. Y me preguntó, porque ella sabe que estaba leyendo economía, y me preguntó de capitalismo, y bueno, que también hay formas de explicar las cosas con simpleza. Yo, por ejemplo, le dije, bueno, capitalismo es el sistema que te permite seguir tus intereses, las cosas que vos quieras. Y el socialismo tenés que hacer lo que te diga el político.
tenés que vivir como que te digan los políticos que tenés que vivir. Así, sí, lo entendía, explicaba así. O sea, era una forma sencilla de explicar, que después se puede profundizar, pero también hay formas de decir las cosas también. Me fijo en eso. Bueno, es que nosotros tendemos, no está bien, nosotros tendemos a identificar personas educadas con personas que han pasado por la universidad o se han graduado. Esas personas son universitarias o han sido universitarias o son universitarias, pero no necesariamente personas educadas, son más bien personas adoctrinadas, como el economista del Banco Central, el jefe de Ciro. Son personas adoctrinadas, no educadas. Educado puede ser una autodidacta por ahí que se educa. Educándonos estamos nosotros, todos nosotros nos estamos educando. Es más, la mayoría de nosotros tuvimos que esperar a salir de la universidad para empezar nuestra educación. Hay mucho escrito sobre eso. Hay la famosa frase, creo que de un escritor famoso, que él nunca dice así: nunca permitas que tus actividades universitarias interfieran en tu educación. Porque una cosa es actividades universitarias y otra cosa es enseñar y aprender. Eso es educación. No confundir personas que son matriculados en una universidad con estudiante. Porque hay muchos matriculados en la universidad que no son estudiantes, y hay muchos estudiantes que no están matriculados en la universidad. No, ahí no hay que confundir. Pero Jorge Chapas quería... A ver, Carlos Flores, ¿cómo estás? Saludo. A ver si puedes apagar tu video para que se fluya mejor la reunión por el peso. Si puedes apagar tu video, Carlos Flores. Gracias. Ok. Jorge Chapas quería intervenir, si no me equivoco. Sí, gracias, profe. Yo quería agregar otro elemento, digamos, al menos que en Guatemala ocurre, muy probablemente en el resto de países de América Latina, pero acá las personas con menos recursos, para no etiquetar, como bien dice Jazmín, digamos, las personas con menos recursos son los que en general, o la gran mayoría, ya están adscritos a otros partidos políticos, y estos partidos políticos les regalan muchas cosas, ¿ya? Y han llegado a todas las comunidades, a todos los departamentos, municipios, y les regalan primero cosas y obviamente luego les venden cancioncitas y les venden este tipo de politiquería que ya conocemos, ¿no? Entonces es gente que eventualmente tampoco está dispuesta a escuchar nuevas propuestas. Lo único que quieren es cabalmente mantener estos privilegios sociales o políticos, ¿no? Entonces, agregar ese elemento, porque al final yo sigo pensando en que es donde nos abran las puertas, y en la medida que vayamos teniendo recursos, creo que, como bien dice Joel, habrá que segmentar el mercado y empezar a diseñar productos o mensajes acordes a cada una de las audiencias, ¿no? Pero eso en la medida en la que vaya creciendo en los movimientos nacionales. Bueno, Jorge, en materia de socialistas regaladores, en Venezuela hay una larga experiencia, y sobre todo en los últimos años muy intensa. Alejandro Terán Martínez, que es nuestro líder en Venezuela, me contaba el caso de sus suegros. Sus suegros son pastores y líderes de una iglesia importante en Venezuela por el número de adherentes. Una iglesia grande, lo que llamamos una iglesia grande. Sus suegros son los pastores. Y los chavistas les regalaron una casa, ni más ni menos. Una casa que ellos ahora están vendiendo, porque es tan grande y tan lujosa que les queda como grande y tal, bueno, y la están vendiendo. Y la venden bien cara, ¿ok? Eso es el socialismo, ¿ok? Regalos
para ganarse la voluntad de la gente, y más grandes los regalos, cuanto más influencia, digamos, tenga la gente, en este caso, pastores de una iglesia grande, o sea, con mucha gente, muchos seguidores. Y por supuesto, los pastores se están vendiendo su casa ahora porque es muy grande y con ese dinero, parte de ese dinero, comprarán otra más pequeña, no sé, comprarán un apartamento a lo mejor, pero tremenda casa, me contaba Alejandro, y bueno, y eso lo habían regalado. O sea, eso forma parte de las dificultades que tenemos, Jorge. O sea, aquí yo siempre insisto, nunca nadie dijo que esto pudiera ser fácil, que esto iba a ser fácil. Esto no va a ser fácil, esto va a ser muy difícil. Vamos a encontrar muchas dificultades, muchos obstáculos. Entre ellos, la regaladera, pues, de los socialistas, por lo menos a determinadas personas o clases de personas. ¿Okay? Pero esa regaladera no les llega a todo el mundo. Entonces, a los que no les llega es donde tenemos que ir. No al que lo recibió. Si recibió tal, no se discute. Yo siempre insisto, no se discute con un plato de frijoles. No se discute socialismo con una persona cuyo próximo plato de comida depende de su adhesión al socialismo. Nunca va a aceptar una idea que sea contraria al socialismo porque depende del plato de comida. O mejor dicho, el plato de comida depende de su adhesión al socialismo. En el socialismo, si no obedeces, no comes. Y eso lo dijo nada menos que León Trotsky. ¿Ok? Entonces, bueno, tomemos en consideración ese dato, pues. ¿Más gente, intervenciones? ¿Quién más? Ok, aló, ¿alguien, alguna pregunta, duda, observación o comentario? A ver, Levi, si nadie, Levi, plantea de nuevo tu pregunta, la cuestión que estabas hablando ahí. Levi. Disculpe, profesor, yo tenía una duda sobre lo que usted dijo. Usted dijo que el socialismo le gusta regalar las cosas, pero yo me pensaba, eso en realidad no es populismo, porque mayormente yo lo conozco como populismo. Ah, sí, por supuesto, es parte del populismo, claro. Ok, ¿dónde íbamos, Levi? ¿Dónde estábamos con armar el partido? Disculpe, profesor, mi pregunta era que ¿cuándo o cómo se logrará instaurar un partido político en Venezuela? De la talla del liberalismo clásico, porque ese ideal va en contra de la mayoría de los partidos que están instaurados en el país, como el EJD, COPEI o en general la MUD, conformado también, y el PSUV que se podría agrupar. Claro, Levi. A ver, ¿tú no pudiste ir a la reunión de Puerto Ordaz hace un par de semanas, 2 o 3 semanas? No, profesor, se me hace imposible. ¿Por qué? ¿Por qué se te hace imposible? Porque en mi ciudad de Mérida siempre hay protestas, además de que ahorita el dinero no da suficiente para abastecer un viaje hasta Puerto Ordaz. Yo vivo en los Andes y eso sería irme hasta el oriente del país. 12 horas en bus, más o menos. Ok, entonces tú preguntas que cuándo se va a organizar el partido en Venezuela, ¿verdad? Bueno, yo te voy a dar una respuesta. Levi, eso depende de ti y de todas las personas como tú. Mi respuesta que te puedo dar es la siguiente. Si todos tienen tu actitud, nunca, jamás. No lo tomes a mal, ¿ok? Ok, si tú tomas la actitud de no se puede porque yo vivo muy lejos, porque hay muchas protestas, porque es muy caro el pasaje en bus, etcétera, etcétera. Bueno, así nunca. Además de que, profesor, se me faltó acotar de que yo todavía soy menor de edad y me rijo por mis representantes. Ah, bueno, está bien, ok. Cuando crezcas entonces, ¿qué edad tienes tú? 16. ¡Hala, vos! Bueno, felicitaciones entonces. Perdón, yo no me imaginé que podías tener 16 años. Levi. Ok. Profesor, es que viendo cómo es el comportamiento de la población civil, no me queda más que acotar el trabajo que deberían hacer las personas mayores de mi edad.
Correctísimo, felicitaciones por pensar de esa forma, ¿ok? Deberían estar siendo los mayores. Bueno, entonces te voy a refrasear la pregunta. Va a depender de los mayores. De ti no, porque tú tienes 16 años. Yo no sabía que tú tenías 16 años, por eso te dije lo que te dije. Si lo hubiera sabido, no te lo hubiera dicho. Incluso te pido disculpas porque me parece que lo que te dije no te va, porque tú tienes 16 años. El problema son los que tienen de 18 para arriba, los que tienen 20 y pico, 30 y pico, 40 y pico y hasta 50 y pico, y toman unas actitudes que, bueno, que no, porque es muy caro, porque el pasaje, porque esto, porque el otro. Ok, tú tienes 16 años y tienes toda la razón. Tú estás todavía sujeto a lo que son tus padres, ¿ok? Entonces, no son los chicos de 16 años los que tienen que hacer un partido. Qué bueno que tú estás bien claro, que los que tienen que hacer un partido son los de 18 para arriba, y depende de la actitud de ellos, qué actitud tomen ellos. No sé si me explico, Levi, te escucho. ¿Qué me dices? Sí, profesor. Me parece muy interesante su punto, pero por lo que noto en la sociedad venezolana actual, la mayoría de los que salen a protestas o luchan porque en Venezuela logre un cambio son los jóvenes menores de edad. Porque no sé si usted lo ha notado, pero en el estado Táchira, en la ciudad al lado mío, la mayoría de los jóvenes que han muerto son menores de edad todavía. Murió uno de 17, uno de 15. La mayoría que luchan son menores de edad que están haciendo el trabajo que deberían hacer las personas más capacitadas que ellos. Ok, recibido y entendido. Pero déjame que te explique un par de cosas, Levi, y en general a todos los de Venezuela. Nosotros estamos en contra de las marchas sin sentido, que no logran nada, salvo algunos muertos, heridos, contusos, golpeados, gaseados, con gas lacrimógeno o con bombas de agua, mojados, y a veces los meten preso, los tienen un tiempo ahí presos, los maltratan, les golpean, y muchos han pagado con su vida. Esa es otra cosa en Venezuela, que la mayoría de los que protestan no son enjuiciados legalmente, sino los aplican un juicio militar. Claro, pero nosotros estamos en contra de eso, Levi. Estamos total y absolutamente en contra. Y si me permites, yo te quiero explicar por qué. A ti en particular te debo una explicación por lo que te dije sin saber que tenías 16 años. Mira, Levi, nosotros en Venezuela no tenemos una dictadura, tenemos una tiranía. Hay una gran diferencia entre una dictadura y una tiranía. Lo que este obrero de mantenimiento entendió, y le explicamos con Eric, es que una dictadura suprime las libertades políticas mientras una tiranía suprime toda clase de libertad. Y que una dictadura es muy fácil de sacar, porque con las marchas, es verdad que las marchas tumban dictadura, pero las marchas no tumban tiranías. Y lo que hay en Venezuela no es una dictadura, sino una tiranía. Por eso no va a salir con marchas. Yo te voy a pedir, Levi, que si tú, bueno, asumo que tú sí tienes hábitos de lectura, lea los últimos artículos míos, yo los tengo en Facebook, en mi columna Pisando Callo, uno especialmente que se llama Marchas y protestas sin sentido. Otro que se llama La Primavera Árabe. Puedes buscar en Google Alberto Mansuetti, Primavera Árabe. Alberto Mansuetti, Marchas y protestas sin sentido. Esos artículos me censuraron en algunos medios de comunicación porque no les gustó esos artículos. Yo lo que sostengo es que las tiranías no caen con marchas. Las dictaduras probablemente sí. Por supuesto no solo con marchas, sino con marchas y otras condiciones, las dictaduras caen. Pero dictadura no es lo que hay en Venezuela, es tiranía, que es mucho más grave, mucho peor. No es meramente autoritaria, sino totalitaria la autocracia que hay en Venezuela. Esas son las diferencias entre dictadura y tiranía. Yo tengo escrito en mi página personal también un ensayo grande que se llama Todas las dictaduras son iguales y que está
pretende aclarar las diferencias entre dictadura y tiranía. Entonces no se logra nada con esas marchas. Para colmo de males, la dirigencia de la MUD estimula las marchas porque quiere muertos, quiere mártires, para después negociar curules, negociar posiciones, negociar candidaturas, negociar gobernaciones, alcaldías, concejalías o como se llamen. ¿Ok? Eso es lo que quiere, o un cronograma electoral a su gusto y paladar. Y si hay que pagar un precio en sangre, están dispuestos a pagar un precio en sangre siempre que la sangre no sea la de ellos, sino que sean la de los muchachos jovencitos que salen a protestar sin saber que son utilizados, instrumentados, manipulados por esta manga de sinvergüenza que son Henry Ramos y Julio Borges y todos esos bandidos, y el Henry Falcón y el señor que funge de vocero, creo que todavía, el señor de Radar de los Barrios, no me acuerdo en este momento cómo se llama. ¿Ok? Entonces, y el señor Freddy Guevara y toda esa gente. Entonces, están utilizando a los niños de 16, 17 años, porque lamentablemente los niños de 16, 17 años no tienen la experiencia y el conocimiento de la política como para entender que están siendo utilizados. Voy a parar aquí, Levi. Quiero saber si me entendiste o no. Sí, profesor, lo entendí perfectamente, pero entonces mi pregunta sería, ¿qué solución le vería a la situación actual venezolana? Ok. Nosotros, Levi, llevamos tiempo diciendo que no hay salida a corto plazo en Venezuela. No hay solución a corto plazo en Venezuela. Y el que te diga lo contrario te miente, Levi. Nosotros no te vamos a mentir, Levi. Salida a corto plazo no hay en Venezuela, porque lo que tenemos es una tiranía, no una dictadura. No hay salida a corto plazo en Venezuela, y el que te diga lo contrario te miente. ¿Hay salida, sí o no? Sí, pero no es a corto plazo, no es en lo inmediato. Y el cortoplacismo y el inmediatismo no nos lleva a ninguna parte. La salida es a mediano plazo. ¿Y quiénes somos? Nosotros, los 5R. Por eso te pregunté si habías ido a la reunión de Puerto Ordaz. Porque en la reunión de Puerto Ordaz hicimos nuestro primer ensayo de conocernos, en fin, ahí estuvo Ambrosio, ahí estuvo América, ahí estuvo Marisol Villalobos, y liderado por Alejandro Terán Martínez, que es nuestro líder ahora en Venezuela. ¿Okay? Entonces, bueno, hacer un partido político liberal clásico con las 5 reformas, capitalismo para todo, es la salida para Venezuela, pero eso no se puede hacer del día a la noche, o de la noche al día, Levi. Eso lleva cierto tiempo. Hay que captar gente, llegarle con el mensaje, reclutar adherentes, reunir recursos, mejorar nuestro sistema de contactos con los 5R del exterior. Tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que crecer hasta alcanzar un tamaño, una visibilidad, una dimensión, un peso específico y una altura suficiente como para negociar con los tiranos, pero negociar nosotros. Porque la salida es negociada, porque la salida es política. No hay salida violenta a una tiranía. La salida es política, y quien dice política es negociada. Entonces, tú podrás preguntar, Levi, bueno, pero ¿de dónde saca el señor Mansuetti esta aseveración? De la experiencia de los países de Europa Oriental, Levi. Si tú ves mis artículos pisando callo, hay mucho escrito, yo he escrito mucho artículo contando cómo salieron los del comunismo, los países que salieron del comunismo a fines de la década de los 80, me refiero a Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, otros países de la órbita soviética en ese entonces. Pero profesor, en el caso de Rumanía, que Nicolae Ceausescu fue ejecutado, ahí no hubo en sí
tratado entre la tiranía y el Estado, sino directamente fue enjuiciado y ejecutado con su esposa. Sí, esa fue la excepción. Por eso, en mis artículos yo aclaro que con la excepción de Rumanía, en todos los demás casos, la salida fue política. Y política significa negociada, pero negociada no desde la nada, no negociada por la MUD, negociada por nosotros, con un programa, un plan, una hoja de ruta, una carta de navegación y en base a una propuesta de cambio de sistema, no a una propuesta de cambio de personas y sistema igual el mismo, el socialismo. Una propuesta de cambio de sistema. En Polonia, los casos más característicos, más emblemáticos y los referentes más importantes para nosotros han sido los de Polonia y Checoslovaquia. ¿Okay? Ahí en Polonia, el equipo del Partido Solidaridad y primero el Sindicato Solidaridad, Lech Walesa, el bigotón, negoció con Jaruzelski, que era un tirano militar y era una fuerza bien poderosa. Sin embargo, negociaron las condiciones para una apertura progresiva a las libertades políticas y eso implicaba libertades para los partidos, las campañas, implicaba un jurado electoral imparcial, ¿ok? Y unas garantías para los procesos electorales más o menos aceptables. Eso se negoció en Polonia. ¿Pero quién lo negoció? Unos socialistas como los de la MUD. Unos socialistas como los de la MUD, no, en absoluto. Lo negoció el Partido Solidaridad, que se llamaba Amigos de Solidaridad, que querían cambio de sistema, no como Henry Ramos, no como Julio Borges, no como Henry Falcón, que quieren cambio de personas, pero no de sistema. Es muy distinto por el apoyo popular que vas a tener. Mira lo que es la MUD, mira lo que es la dirigencia de la MUD, sumamente desacreditada. Desacreditada con justa razón, la gente ya no les cree más. Tiene 18 años creyéndole todas sus mentiras, no les cree más. No tiene credibilidad. Entonces nosotros tenemos que ir creciendo hasta alcanzar credibilidad y eso es con un programa de cambio de sistema, con un programa antisistema, un programa radical, tipo Lech Walesa en Polonia y tipo Václav Havel y Václav Klaus en Checoslovaquia, que también fue la revolución de terciopelo. ¿Ok? Una salida política, y salida política significa negociada. Se negoció en el Castillo de Praga, que es la casa de gobierno en la capital de lo que era en aquel entonces Checoslovaquia y ahora es la República Checa, porque los eslovacos siguieron por su lado, aprovecharon y se independizaron porque ellos siempre fueron más comunistas que los checos. ¿Okay? Entonces los checos aprovecharon y se separaron de ellos y dijeron, bueno, bye bye, se acabó. Entonces quedó, en lugar de Checoslovaquia, quedó República Checa. ¿Ok? Entonces, Levi, esas son las experiencias que nos indican a nosotros lo siguiente, que de nada valen las marchas, a corto plazo no hay salida en Venezuela, la salida somos nosotros, hay que hacer un movimiento y un partido político pro 5 reformas, ¿ok? Y hacerlo crecer, desarrollarlo, estructurarlo, dotarlo de cuadros capacitados, cuadros formados, en todo el país, ¿ok? Y ir ganando, reuniendo recursos, ganando adherentes, ganando simpatizantes, reclutando simpatías en la clase media, en la clase popular, en provincia, en Caracas, en todas partes, en el oriente, en el centro, en occidente. Esa es la salida, pero no es ahora, Levi, no es ahorita y no es con marchas. Vuelvo y te pregunto, ¿se entiende o no se entiende más o menos lo que te estoy diciendo? Sí, profesor, perfectamente entendí su punto. Ok, ¿y qué te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Me parece muy objetivo su punto, ya que involucra a la población global y no se calca en un solo partido político como es aquí la MUD, que la mayoría ven como a la MUD como la salvadora de Venezuela.
y eso no es así. Entonces, yo le quería preguntar, profesor, otra pregunta, si no es de mucha molestia. No, adelante. ¿Qué posición tiene usted acerca del nacionalismo? Porque veo que el nacionalismo está fundiendo mucho en el ideal venezolano. Ah, muy importante. Qué bueno esa pregunta. Muchas gracias. Mira, nosotros no somos nacionalistas, pero sí somos patriotas. Y respetamos y compartimos el sentimiento patriótico, no nacionalista. Con los nacionalistas compartimos muchas cosas. Y ya te voy a decir una muy importante. Ya va. Me va a disculpar un par de minutos para la respuesta a tu pregunta porque es muy importante, muy relevante. Te la agradezco. La diferencia entre patriotismo y nacionalismo es muy clara. El patriotismo es el amor a la patria. Por lo tanto, es un sentimiento natural. Es como el amor a la madre, a la mamá de uno. Es un sentimiento natural, el patriotismo. ¿Ok? El amor a la patria y la identificación con la patria y la lucha por la patria y la lucha por el mejoramiento, el progreso de la patria, el bienestar material y espiritual y cultural de la patria, del adelanto científico de la patria, todo eso es patriotismo. Y eso está muy bien. Nacionalismo tiene otras connotaciones. Nacionalismo es ya una ideología que tiene cosas buenas y malas. ¿Ok? Y te voy a decir, lo malo que tiene el nacionalismo es cierto grado de, no diré odio siempre, pero sí desprecio, malversión hacia otras naciones. Ese es el nacionalismo, el odio contra otras naciones y no el amor a la propia. ¿Okay? Porque una cosa, el hecho de amar a tu patria no significa que eso te lleve a subestimar, a despreciar o a odiar a otras naciones. Y por otro lado, los nacionalistas tienen una gravísima equivocación en el tema de la economía. Los nacionalistas son proteccionistas en economía y no se dan cuenta que la mejor manera de hundir una economía es con el proteccionismo, tener una economía cerrada. Los nacionalistas son dirigistas y estatistas en el campo de la economía. Entonces, nosotros lo que proponemos siempre es el diálogo con los nacionalistas. El diálogo con los nacionalistas significa enseñarles que lo mejor para la economía de una nación es la apertura, es la competencia, porque la competencia te hace fuerte en la economía, como en la vida. Si tú agarras una economía y la cierras, la encierras, no, hay que producir hay que consumir lo que se produce en casa y nada más, tipo Maduro, ¿ok? Porque las izquierdas abrazan mucho ese programa estatista en economía y proteccionista, tipo Maduro es la mejor forma de enfermar una economía. En cambio, el liberalismo es la manera de que una economía crezca, prospere, como crecieron y prosperaron las economías de Estados Unidos, Inglaterra y otros países europeos en el siglo XIX en base a la apertura, y como prosperaron los tigres asiáticos en el siglo XX en base a la apertura. No es el proteccionismo la mejor receta para fortalecer la economía de una nación. Entonces, ese es nuestro mensaje a los nacionalistas. Bueno, en ese sentido tiene mucha razón, profesor, porque en cierto punto se ha visto que el libre mercado es la mejor opción para la economía de un país. Se ha visto hasta China, que China, entre comillas, es comunista y tiene un ideal económico, un sistema económico muy abierto al mundo, muy libre mercado, como Singapur, que a pesar de no producir mucho, es un país próspero. Ha visto que el libre mercado es la opción ideal para que un país prospere. Y de esa forma no es. Así es. Y ese es el mensaje que tenemos que llevarle a los nacionalistas. Tenemos que hacerles comprender que si lo que quieren es una economía próspera, en crecimiento, grande, sana, entonces tiene que ser una economía abierta, no puede ser cerrada. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros propiciamos el diálogo con los nacionalistas para hacerle ver esto. ¿Me explico, Levi?
Sí, profesor, yo lo entiendo. Ok. Profesor, Ajá, adelante. tengo una última pregunta y no le vuelvo a molestar, profesor. No, no es ninguna molestia, Levi. Es que vos no, estas reuniones son así siempre. Estas reuniones son para eso. Una última pregunta, profesor. En Venezuela, los medios han hecho notar, a través de artículos sensacionalistas o amarillistas, la intervención del país. ¿Qué pensaría usted sobre eso? ¿Cómo la intervención? ¿En qué sentido? Como las intervenciones que hace Estados Unidos. ¿Y cuáles son? Invasiones, pues. ¿Y dónde están? ¿Dónde están los marines? Entre comillas, yo he leído por medios sensacionalistas en Venezuela de que la OTAN había firmado un tratado para una intervención en Venezuela. No, eso es mentira. Pero en todo caso de que se llegara a efectuar, ¿usted qué opinaría de eso, profesor? No, es que eso es mentira, Levi. No nos conviene, nosotros no nos hacemos eco de rumores sin fundamento, de noticias falsas y de especulaciones descabelladas. Te lo voy a repetir de nuevo. No nos gustan las noticias falsas, los rumores sin fundamento y las especulaciones descabelladas. No sé si me expliqué. Sí, profesor, pero lo que pasa es que eso en realidad asusta y la población se cree esas noticias muchas veces. Ah, bueno, pero entonces ahí está nuestra tarea, de hacerle ver a la población que son noticias falsas, rumores sin fundamento y especulaciones descabelladas, y que no conviene hacerse eco de ellas. No hay otra salida, Levi. No es fácil, yo entiendo que no es fácil. ¿Ok? Entonces, por otra parte, los marxistas siempre, y eso se explica bien en el folletico Capitalismo para Todos, los marxistas siempre promueven la división, el odio, el conflicto, porque ellos siguen la doctrina de Hegel, de que el progreso no viene de la armonía, sino del enfrentamiento. Entonces quieren provocar que la población se divida entre partidarios y enemigos de una supuesta posible intervención norteamericana. Pero eso es mentira. Eso es totalmente mentira. En Cuba hubo una invasión, una intervención norteamericana militar, una bahía de Cochinos, en 1962, si mal no recuerdo la fecha. Bueno, y ahí fracasó. Kennedy era el presidente, bueno, eso fracasó. Bahía de Cochinos, hubo muertos, presos, heridos, fracasó. Y después nunca más hubo una intervención militar norteamericana, ni preparaciones, tal. Pero desde esa época hasta ahora, los Castro siempre ruedan, que no, que ya se nos viene una invasión norteamericana. Eso es mentira. Es una estrategia marxista. Los marxistas siempre usan la misma estrategia. Mire que los americanos van a invadir Venezuela. ¿Usted qué piensa? Entonces, lo que quieren es dividir a la población entre una parte que apoya al gobierno y diga, ah, no, eso estaría muy mal, porque Venezuela es un país soberano, hay que defender a Venezuela, bla, 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 bla. Y entonces que otra parte de la población diga, no, sería muy bueno que vengan los americanos y agarren a Maduro y a Tarek El Aissami y lo saquen de una oreja. Pero eso no va a suceder, Levi. Pero profesor, presidentes como Rafael Correa o Evo Morales muchas veces en sus discursos han hecho énfasis en esos apuntes. ¿En esos apuntes de que la intervención norteamericana que se va a efectuar en Venezuela. Pero es mentira, Levi, a ver si nos entendemos, son mentiras. Hoy tuvimos el tercer y último día aquí de capacitaciones y estuvimos toda la mañana hablando sobre mentiras. Nos atapuzan con mentiras. Nos llenan de mentiras por la radio, por los rumores. Como te digo, noticias falsas, rumores sin fundamento, especulaciones descabelladas. Entonces, Levi, hay que decir simplemente no. Hay que decir... Profesor, disculpe, profesor. Entonces, si nos llenamos tanto de mentiras, entonces, ¿en qué información nos verificaríamos para
llegar a la verdad? En esto que estamos haciendo ahora, Levi, explicando a la gente, como hacemos todos los miércoles, que el señor Donald Trump no está planeando una invasión a Venezuela. Eso son mentiras. Y si él dice algo al respecto, también es un mentiroso. Y te voy a explicar por qué. Lo que pasa es que las mentiras, son tantas mentiras, tantos actores, tantos factores nos mienten. Por ahí Donald Trump puede haber dicho algo sobre que a él no le gusta el gobierno de Maduro y tal, pero eso lo dice para congraciarse con los venezolanos que viven en Estados Unidos, que son generalmente gente pudiente, muchos de ellos han colaborado con su campaña, porque él les ha dejado entrever en su campaña que sí, que a él Maduro le cae muy mal y tal. Entonces, los venezolanos en Florida, que son estúpidos, discúlpame que te diga, porque hay una cosa, Levi, muy importante. Cuando una mentira es muy grande, la culpa la tiene el mentiroso, pero también la tiene el estúpido que se la cree. Y lo voy a repetir, porque quiero que esto quede grabado, como todas estas reuniones quedan grabadas y las intervenciones de todos nosotros quedan grabadas. Cuando una mentira es muy grande, la culpa la tiene el mentiroso, pero también el estúpido que se la traga. Entonces, si el señor Trump le sacó un billete grande a los venezolanos durante su campaña, con algunas indicaciones acerca de cuánto el señor Trump le disgustaba a Maduro, lo voy a tener que decir, va a quedar grabado. Que se jodan, Levi, que se jodan por estúpidos. Trump no va a lanzar ninguna invasión a Venezuela. No van a venir los marines a llevarse de la oreja a Maduro o a Tarek El Aissami. Eso no va a suceder, Levi. Ahora, lo que sucede es lo siguiente, que el señor Trump no puede quedar tan mal, digamos, con los venezolanos idiotas que le pusieron bastante billete para su campaña. Entonces, de vez en cuando, tiene que decir algo sobre Maduro. Ahora, lamentablemente, todas esas cosas que de vez en cuando dice Trump sobre Maduro le hacen muy bien a Maduro. Maduro se pone muy contento cada vez que Trump dice eso, porque entonces Maduro puede salir como todo demagogo populista al balcón y decir, mire, Trump está en contra de Venezuela, hay que defender al gobierno de Venezuela porque Venezuela está bajo la mira del imperio yanqui y tal. ¿Entiende? Entonces, una mentira y otra mentira se complementan. Las mentiras muchas veces se dan la mano, caminan juntas, del brazo, del hombro, se llevan, se abrazan y se besan. Las mentiras. Es muy importante que entendamos el papel que está jugando las mentiras, en plural, de los distintos actores en todo este panorama político tan lamentable y tan desgraciado que tenemos, no solo en Venezuela, porque todo esto también existe en otros países también hay países con gobernantes socialistas, como Correa en Ecuador, o como Evo Morales en Bolivia, que es donde yo vivo normalmente. Ahorita estoy en México, pero ya el viernes me regreso a Bolivia. ¿Ok? O Daniel Ortega en Nicaragua y tal, y todos usan la misma estrategia, la misma clase de mentira. Entonces, insisto, un mentiroso es culpable y si la mentira es muy grande no es el único culpable. ¿Por qué entonces hay tanto estúpido que se cree tanta mentira? No sé si soy claro, Levi. Sí, profesor, le entendí perfectamente su punto y en serio, me disculpo por la pregunta tan nefasta que hice. No, al contrario, te agradezco mucho tu pregunta porque eso da pie para aclarar, porque hay mucha gente que está confundida y te voy a decir más, te felicito y te agradezco, porque hay gente que está confundida y no quiere preguntar. Porque no se atreve, porque le tiene miedo a la respuesta que puede recibir, o porque no quiere quedar mal, o porque no quiere quedar como ignorante. Ignorante es el que no pregunta. Por eso no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Entonces yo te agradezco la pregunta. Y si tienes más, dale, yo no tengo problema.
Eso sí, la reunión termina dentro de 15 minutos y aquí somos muy estrictos con el horario. Pero yo no tengo problema en que tú puedas hacer más preguntas y sobre Venezuela o sobre los otros países, y lo que sí te pido es que no dejes de venir el próximo miércoles, que vamos a transmitir desde aquí, desde la casa de Eric. Yo no voy a estar, yo voy a estar allá en Cochabamba, en mi casa, si Dios quiere, y Eric y Jazmín van a manejarla aquí como siempre, porque tengo entendido que es la primera vez que tú nos acompañas, Levi, ¿verdad? Sí, profesor, se acuerda que hace 2 miércoles pasados yo había quedado a acompañarlos, pero tuve unos problemas con el internet y no pude. Ok, perfecto. Entonces, Levi, una de los objetivos, de los propósitos de estas reuniones de los miércoles es aclarar malentendidos y confusiones, despejar mentiras, o sea, noticias falsas, rumores sin fundamento. Yo tengo una duda. Ajá, maestro. Adelante, Joel. ¿Sabe cuál ha sido mi duda? Ha sido en el tema fiscal, porque no he entendido todavía muy bien lo del impuesto único, uniforme y universales, ¿no? Sí, Impuesto Joel. único, uniforme. Sí, porque yo pensaba que, digamos, en México el impuesto al IVA, impuesto al valor agregado, es del 16%, ¿no? Entonces, digamos que tú pagas algo de 100 pesos, el IVA es de 16 pesos. Entonces, como usted propone el impuesto único, universal y uniforme, yo pensaba que todos, dado el caso de la propuesta liberal de 5 reformas, todos tienen que pagar 16 pesos, es decir, los que tienen mayores ingresos, pero ya me di cuenta que parece que lo entiendo que es en el tema de la tasa de interés, o que le llaman la tasa gravable, creo. Si me puede explicar eso. Digamos que los ingresos de un empresario son mayores a los de un estudiante, ¿no? Entonces, ¿cómo trataríamos digamos, de buscar lo justo? O sea, el impuesto justo. Se ha hablado mucho del precio justo de las cosas, pero no se ha hablado mucho del impuesto justo. ¿Cuál es el impuesto justo? ¿No? Ok, ya va. Son 2 preguntas en una. Permítame que te conteste, Joel. Por cierto, ¿tú vas a ir mañana, el viernes, al aeropuerto como quedamos? Que me dijiste que ibas a ir a Ciudad de México, ¿o no? Sí, todavía estoy. Fíjese que hoy tuve un problema económico y tuve que hacer un pago, pero voy a tratar de estar. Bueno, tú dijiste que querías sacarte una foto conmigo. Sí, claro. Sí. Te aviso que de ahora en adelante yo a la foto conmigo las cobro. Ah, bueno, me parece bien. Por ser tú, Uy, estar ajá. en México te voy a cobrar 10 pesos por la foto. Profesor. Ajá, Levi, adelante. Disculpe. ¿Cuándo será la próxima conferencia en Venezuela? Ya va, Levi. Eso ya, en Venezuela hay un líder que es Alejandro Terán Martínez. Ya en estos días está la conferencia en Ciudad Bolívar. Consulta con Orlando Albornoz en Facebook, Orlando Albornoz el Federalista en Facebook, o con Alejandro Terán Martínez. Ellos te van a dar más información sobre Venezuela. ¿De acuerdo? Levi. De acuerdo, profesor, le entendí perfectamente. Ok, vamos ahora donde Joel. Joel, son 2 preguntas en una, pero las 2 tienen respuesta corta y relativamente sencilla, así que no hay ningún problema. Permíteme que te conteste una primero y otra después. Sí. Primero con la del impuesto uniforme. Uniforme quiere decir que la tasa es única. El impuesto de las 3U significa único porque no hay otros, uniforme porque la tasa es la misma, supongamos que sea 5% o 10%, es que los ricos... Pero déjame terminar. Significa que los ricos, los pobres y la clase media todos pagan lo mismo, 5%, 10%. Desde luego, el que gana más va a pagar más en volumen, pero la tasa es la misma. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Ok. Una vez que entendiste que la tasa es la misma, o sea, lo que los americanos llaman flat tax, impuesto plano, ¿ok? La tasa es lo mismo.
la misma, de un solo impuesto, no hay otro, y no hay excepción. Además se puede cobrar electrónicamente, como hoy se cobra el IVA en los puntos de venta. Tú agarras y puedes pagar ahí el IVA, bueno, también se cobrará el impuesto de las 3U. Ahora pasamos a lo que es el impuesto justo, que es otra pregunta. Profesor, pero Ajá. según lo que yo he leído, Keynes plantea de que la tasa de impuestos varía dependiendo del estatus económico que tenga Pero el ya país. va, pero eso es la idea keynesiana, es una idea injusta, totalmente injusta y antieconómica, porque desincentiva el esfuerzo productivo, la inversión, el ahorro, etc. Pero ya va, no mezclemos las cosas. Levi, espérate un momentito, déjame terminar la pregunta de Joel, las dos preguntas de Joel, la segunda de Joel, y después en todo caso vamos otra vez contigo. Ya va, un momentito. Por otro lado, Levi, no creas las mentiras keynesianas. Nosotros tenemos nuestro líder en Ecuador, se llama Pablo Zambrano Pontón. Anota para buscarlo en Facebook. Él es un especialista en Keynes. Pablo Zambrano con Z Pontón. Pablo Zambrano Pontón. Él tiene un libro muy bueno, se lo puedes pedir, lo puedes seguir por Facebook. Él es el especialista nuestro en Keynes y todo eso. Y también otro economista ecuatoriano muy bueno que se llama Osvaldo, con W, Osvaldo Toscano. También lo busca en Facebook. Osvaldo con W, Osvaldo Toscano. Estas reuniones, Levi, también son para conocernos mejor entre nosotros. No todos podemos estar aquí los miércoles. Algunos la escuchan en diferido, la grabación que Eric pone en el canal 5 Reformas Liberales de YouTube. ¿Ok? Pero estas reuniones sirven para que nos conozcamos mejor, tanto los que podemos estar los miércoles en la noche como los que no pueden estar, caso de Pablo y Osvaldo, y entonces nos damos los datos y nos seguimos por Facebook y nos ponemos en contacto porque para eso son las redes sociales. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos al impuesto justo. El impuesto justo es el volumen de impuestos necesario para sostener un gobierno justo. Y un gobierno justo es un gobierno limitado. Un gobierno justo es un gobierno limitado a las tres funciones propias del Estado, que son la seguridad, la justicia, las obras públicas de infraestructura y nada más. Lo que dicen los anarquistas, que todo impuesto es un robo, no es verdad. El que es un robo es el impuesto injusto. ¿Y cuál es el impuesto injusto? Aquel que excede las necesidades de un gobierno justo. Ahora vamos con Keynes. Levi preguntaba con Keynes. Keynes es un mentiroso, ¿ok? Y Keynes no es el que inventó el impuesto progresivo, sino Marx. El impuesto progresivo es el primero, segundo punto del Manifiesto Comunista, capítulo 2, los 10 puntos del programa mínimo común de los socialistas y comunistas. Es una lectura que nosotros recomendamos ampliamente. ¿Por qué? Bueno, eso lo explicamos en el folletico. Yo le voy a pedir aquí está Osvaldo Chamagua, yo le voy a pedir a Levi que me escriba a mi inbox de Facebook para que me mande su email y yo le voy a enviar el folletico Capitalismo para Todo. Ahí se explica bastante de lo que nosotros proponemos en la página amarilla, la web que se llama foroliberaldeamericalatina.org. Bueno, están faltando menos de 10 minutos para terminar. Nosotros somos muy respetuosos del horario, ¿ok? Y una cosa, nosotros estamos en contacto siempre a través de las redes sociales por los 7 días de la semana. Los miércoles participamos los que pueden en esta reunión, pero eso no significa... Ahí está, vuelta, dale. Apaguemos los videos, por favor, apaguemos los videos que... Sí, no todos somos apuestos y bellos como para vernos las caras, y eso dificulta mucho las transmisiones. Vamos a escucharnos nada más, no hace falta que nos veamos, ¿ok? No. Bueno, entonces,
nosotros estamos en contacto a través de las redes sociales todos los días, ¿ok? Por ejemplo, yo mañana voy a estar en contacto, el viernes, no sé porque el viernes viajo, a partir del sábado ya. Nosotros estamos todos los días en contacto. Nosotros nos reunimos una vez por semana, pero eso no significa que es el único contacto que tenemos, ¿de acuerdo? Nos reunimos una vez por semana, los miércoles un par de horas, sin abusar del horario, sin quedarnos hasta la medianoche, ¿ok? Todos los miércoles, con el favor de Dios, pero eso no significa que es el único contacto que tenemos. A través de las redes sociales, nosotros interactuamos mucho, preguntas, respuestas, comentarios, observaciones y sobre todo bibliografía, artículos, libros, ensayos. ¿De acuerdo? Bien. Permiso. Adelante. ¿Puedo agregar algo a la pregunta de Joel Zamora, profesor? Sí, cómo no, dale. Muy bien, Joel, mira. Tú te refieres a qué significa la uniformidad de la tasa, ¿no? Y el profesor Mansuetti dice que es una tasa única. Ahora, yo voy a tratar de ponerte un ejemplo para que entiendas que no existe una tasa única actualmente en el sistema tributario venezolano, por lo menos. Y me va a servir de un ejemplo que es la tarifa de sucesiones. La tarifa de sucesiones en Venezuela varía desde el 1% hasta el 25% cuando tienes el primer grado de parentesco con la persona que ha fallecido. Y la variación del porcentaje de la tarifa que le vas a aplicar a la masa monetaria o a los bienes que deja la persona que fallece depende de la cantidad de dinero que él deja. Entonces, el 1% se aplica para montos menores a 15 unidades tributarias y la tasa mayor, que es del 25%, se aplica para montos superiores a 4.000 unidades tributarias. Cuando nos referimos a la uniformidad, es que no debe existir esa diferencia porcentual de tasas de interés, sino que debe ser única, una sola, sin importar el monto que se está pechando. Ok, gracias, Luis Ambrosio. ¿Algo más? ¿Quién más quiere decir algo? Alberto, acá Carlos Romero de Colombia. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, Alberto, qué gusto escucharle. Cuéntanos. Alberto, hacer una pequeña acotación sobre lo que bien anotaba Levi sobre la intervención estadounidense, a las presentes intervenciones. Eso desde los años 20 es una vieja propaganda de la izquierda que sigue blandiendo. Eso no es nuevo. Algunas personas pues de pronto lo verán nuevo, pero eso no es así. Es una manera de quitarle un poco de influencia, o quitarle toda la influencia a los Estados Unidos por la intervención soviética que está viniendo acá. Entonces inventaban eso de las intervenciones y lo sumaban a lo de la United Fruit, que era una empresa una empresa privada de un gringo que empezó de abajo y tuvo varias empresas en diversos puntos de Latinoamérica y hizo unos grandes avances. Todo eso es mentira, que eso venía acá a explotar ni nada. Construyeron carreteras, hospitales, escuelas, y lo que hicieron es que cuando se fueron todas esas empresas, esos hospitales, esas escuelas quedaron vacíos. Pero eso es una vieja propaganda para crear una especie de nacionalismo, de unión, pero intervenciones de que van a venir marines, y eso es una vieja propaganda de ellos. Eso no hay que creerles así de buenas a primeras. Lo que buscan es una unión, un nacionalismo. Que eso lo utilizó mucho Fidel Castro. Cada vez que él veía algo que no funcionaba, ¡pum!, va a venir una intervención norteamericana, nos van a invadir en 3 días. Eso lograba reunir a los cubanos y ver en Castro una salvación. Pero era por un momento. Esa es una propaganda, ellos lo llamaban con el antiimperialismo, o el imperio nos va a invadir. Ahora la llaman intervención. Pero son las mismas cantinelas. Si ustedes pueden ver a libros de los años 30, años 40, no cambia nada en el discurso, absolutamente nada. Son las mismas tonterías, pero a veces en algunas personas funde. Entonces eso no vale la pena, yo sugeriría no poner en tela, no dar veracidad a eso. Ahí sí que contrarrestar y decir por qué no hay esa intervención, que no la va a haber. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Carlos. Bueno, nos vamos despidiendo, será hasta en cualquier momento, porque estamos todos los días en contacto. No duden en escribir a nuestro inbox por Facebook, por Twitter, lo que sea,
con preguntas, con comentarios, observaciones, lo que sea, coordinaciones, y aquí nos vemos el otro miércoles. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, maestro. Hasta luego, que esté muy bien. Chao, Dios le Joel. bendiga. Bye. Chao, Carlos Flores, Carlos Romero, Ciro Cárdenas, Adriana, los que están aquí, a ver si los puedo ver en esto. No, feliz noche a todos y un abrazo, Alberto. Okay. Feliz noche, un abrazo a todos y muchas gracias. No tengo aquí, es que no estoy en mi máquina, estoy en la máquina de Eric y no la manejo bien. Bueno, un abrazo para todos. Ok, Daniel Cordero de Colombia. Saludos, Eduardo Rojas Fuentes de Chile, Fermín Garay de Argentina y Pilar. Por cierto, conocimos a tu familia Pilar aquí en Querétaro. Y Jorge Silva, que es de Venezuela. Javier Galvez Hernández, no sé de qué parte es. Qué bueno, ya somos tantos que no nos conocemos. Antes nos conocíamos todos, ahora ya no. Qué bueno, hemos crecido mucho. Por cierto, en Venezuela tenemos ya simpatizantes que no son militantes, según me aclaró Margarita Fuentes y América Gómez, así que eso es otro signo de crecimiento. Estamos creciendo mucho, gracias a Dios, y gracias a todos ustedes. Bueno, hasta siempre, felicidades, bendiciones, feliz noche. Buenas noches, profesor, gracias, hasta luego.